Hola queridos amigos, mi nombre es Carolina Ortiz y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video en donde hablaremos acerca de un tema que es bastante recurrente, un tema que más de alguna persona ha tenido que vivir en alguna parte de su vida. Vamos a hablar acerca de por qué nos cuesta tanto aceptar la muerte. Más de alguna persona que esté viendo este video posiblemente ya le ha tocado la dolorosa experiencia de perder a un ser querido, ya sea un ser querido cercano, un ser querido lejano, algún amigo. Pero todas las personas de este mundo hemos tenido que pasar por esta dolorosa experiencia. Nunca es fácil despedir a un ser querido. Nunca es fácil despedir a un amigo, a una persona joven, una persona que posiblemente haya tenido toda la vida por delante, pero por alguna circunstancia de la vida a esta persona le ha tocado fallecer, le ha tocado morir, ya sea por algún tipo de enfermedad, por algún accidente o por cualquier otra situación que conlleve que esa persona haya perdido su vida. Y suele suceder que nosotros, cuando tenemos que enfrentarnos al tema de la muerte, generalmente nos da un poco de incomodidad hablar acerca de este tema. No nos gusta hablar acerca de la muerte, a pesar de que nosotros sabemos que es un tema que nosotros sabemos que nos va a tocar vivir en algún momento de nuestra vida, ya sea presenciar la muerte de un ser querido o incluso nuestra muerte misma. El ser humano nunca va pensando acerca de la muerte, siempre intenta evitar cualquier tema que tenga relación con el fallecimiento o la muerte de algún ser querido. Pero aunque nosotros lo tengamos como un tema tabú, la muerte va a llegar en cualquier momento. Pero para entender por qué la muerte nos está afectando hasta este día, vamos a tener que ir al principio, a la creación. Cuando Dios creó el mundo, Él creó a Adán y Eva, ¿cierto? Los puso en el jardín del Edén. Y también en el jardín del Edén Dios le había dado la autorización de poder comer de cualquier árbol que ellos quisieran, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios les había dicho que en el momento en que ellos comieran de ese árbol, ciertamente iban a morir. Entonces Eva, en un día, ella salió a caminar por el jardín del Edén y se encontró con un personaje que estaba disfrazado de una serpiente. Ella se acercó y comenzó a entablar conversación con este personaje. Ella le comentó lo que Dios había dicho, que de cualquier árbol ellos podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era justo el árbol que estaba enfrente de ella. Pero este personaje comenzó a decir, pero observa este fruto, es delicioso. Y a Eva le pareció agradable a la vista. Y después de un par de conversaciones, ya un poco más de interacción entre ambos, Eva finalmente come del fruto. Y posteriormente Adán también come del fruto. En ese momento, por desobediencia a Dios, entraron muchas cosas malas a este mundo, ya por medio del pecado en sí. Y una de las tantas cosas negativas que entró a este mundo era la muerte. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto, ya del conocimiento del bien y del mal, ellos no tenían un conocimiento acerca de lo que era la muerte. Ellos no sabían lo que era la muerte, porque Dios los había creado con el fin de vivir para siempre. Y fue en ese momento cuando, después que ellos comieron el fruto, sintieron que Dios estaba caminando por el jardín y ellos tuvieron miedo. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano sintió miedo. Por eso Adán y Eva fueron hasta un lugar y se escondieron. Después Dios les preguntó por qué se habían escondido. Y ahí en ese momento Adán y Eva le respondieron de que ellos se habían escondido porque habían tenido miedo. El pecado trae consigo temor. Y fue en ese momento en que ya todos los seres humanos ya quedamos con la mancha del pecado. El pecado es como un tipo de gen que todo ser humano tiene. Por lo tanto, como el pecado está en nuestros genes, la muerte también forma parte de nuestra vida. Y vemos que hay muchas de las consecuencias que comenzaron con el pecado, que todavía siguen hasta el día de hoy. Y
también podemos ver que una de esas consecuencias efectivamente es la muerte, que hasta el día de hoy nosotros tenemos que seguir despidiendo a seres queridos, tenemos que seguir sufriendo las consecuencias de lo que es perder a un ser amado, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener confianza en algo que es bastante sencillo. Hace algunas semanas atrás, específicamente en abril, nosotros estuvimos conmemorando la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La conmemoración tanto de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. En ese momento nosotros siempre sabemos que Jesús es nuestro gran ejemplo, es el ejemplo perfecto para cualquier situación, cualquier momento. Y también es nuestro ejemplo en los casos en los cuales nosotros tenemos que estar enfrentados ante la pérdida de un ser querido, de la muerte de alguien. Porque tal como Jesús murió, Él también resucitó. Si nosotros tenemos fe en Él, tenemos confianza en Él, da lo mismo lo que suceda con nosotros. Porque si nos toca morir en algún momento, si nosotros morimos con la confianza y la fe en Jesús, da lo mismo lo que suceda. Porque cuando Jesús vuelva por segunda vez, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando nosotros resucitemos, no vamos a tener este mismo cuerpo. Vamos a ser renovados. Y vamos a poder estar una eternidad con Jesús y con todos nuestros seres queridos que ya han partido y que murieron en Cristo. Y también en la Biblia nosotros tenemos muchos testimonios y muchas historias sobre cómo el Jesús humano tuvo también los mismos sentimientos que nosotros tenemos constantemente. Y hablando acerca de la muerte de los seres queridos, Jesús también sufrió por la muerte de uno de sus grandes amigos, quien era Lázaro. Él había estado enfermo, ¿ya? Pero desafortunadamente, en ese momento, Lázaro murió. Jesús sabía lo que había pasado con Lázaro. Él sabía que estaba enfermo. Pero todo lo que Jesús hizo en algún momento, todo tenía un propósito. Si Jesús no llegó antes, fue porque Él tenía un plan. Él quería demostrar a las demás personas el poder que tenía Jesús en ese momento. Pero más importante que demostrar su poder era el mensaje que Jesús les quería dar a todas las personas que estaban sufriendo en ese momento. Pero también nosotros podemos tomar el mensaje que Jesús dio en ese momento para nuestra vida, para la actualidad. Cuando nosotros estemos sufriendo por la pérdida de algún ser querido, vayamos a la Biblia y leamos lo que Jesús le dijo a Marta en ese momento. Porque si nosotros creemos, ya nosotros vamos a poder ver hermosos resultados en nuestra vida. Una fe que a lo mejor jamás hemos pensado que íbamos a poder tener, pero que solamente la confianza en Jesús nos la puede dar. En el libro de San Juan, en el capítulo 11, habla específicamente acerca de la muerte de Lázaro, ¿ya? Pero desde el versículo 17 hasta el 27 vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando algunos versículos para entender de mejor forma lo que la Biblia nos quiere decir en este momento. Vamos a leer el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, cuando Jesús llegó a ese lugar, habían pasado 4 días. 4 días en que Lázaro ya estaba puesto en la tumba. O sea, ya su cuerpo estaba teniendo un evidente estado de putrefacción. Vamos a seguir leyendo lo que sigue. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, mientras María se quedaba sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vamos a repasar un poco el versículo 21. Porque Marta, cuando sabe que Jesús está llegando a ese lugar, va
y va a encarar a Jesús. Le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas cuando tenemos que pasar por alguna dificultad, vamos y encaramos a Dios por todo lo que está pasando? Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Señor, ¿por qué permitiste que mi papá se muriese? Señor, ¿por qué me tiene que pasar todo esto malo en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros hacemos eso. En vez de ir y hablar con Jesús y aferrarnos a Jesús con toda nuestra fuerza, nosotros vamos y encaramos a Jesús por lo que ha sucedido. Pero Jesús, con toda la calma, le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le responde: ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Pero ella estaba pensando en un futuro, en más adelante, en el último día. Pero no sabía que en ese momento ella tenía la persona de la resurrección frente a ella. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Por eso, nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte. Ya sé que es algo que nosotros desconocemos. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿qué va a pasar después de que yo me muera? Pero lo que nosotros tenemos que pensar, mucho más que todas las cosas que sucedan después de la muerte, es tener fe en Dios y en Jesús ahora que nosotros estamos vivos. Esa es la única manera en la cual, a pesar de que nosotros muramos, a pesar de que nos pase todo lo que nos tenga que pasar, Dios, Él es la resurrección y la vida. Aunque te toque pasar por la muerte, aunque te toque sufrir, aunque nos toque morir en algún momento, si nosotros creemos en Jesús, aunque nosotros estemos muertos, vamos a vivir. Así que no hay que tener temor con la muerte. Es un proceso, es un sueño. Jesús mismo dijo que las personas que morían eran como si ellos estuvieran durmiendo en un sueño profundo. Muchas veces nosotros vamos, nos acostamos en la noche, comenzamos a dormir y llega un punto en el sueño en el cual nosotros no sabemos nada del mundo. No escuchamos ningún sonido, no escuchamos nada. Y es como esas noches cortitas que uno se acuesta, cierra los ojos y parece que cuando uno los abre ya está de día. Eso es la muerte, es un sueño. Entonces, luego de que Jesús le da esta esperanza a Marta, Él le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muchas veces, como decía al principio del video, nosotros tenemos que pasar por la desafortunada experiencia de la muerte. Tenemos que ver a muchas personas partir, a muchas personas morir. Pero cuando nosotros estamos dentro de todo este sufrimiento, Jesús va y te consuela, si tú se lo permites. Y el día de hoy, quiero que tú tengas la confianza de que no importa lo que pase en tu vida, si tú dejas tu vida en las manos del Señor, no importa lo que pase, da lo mismo lo que pase. Porque si tú pones tu vida en las manos del Señor, no hay mejor lugar y no hay un lugar más seguro que ese. Porque si nos toca morir, perfecto. Si nosotros morimos, pero con la convicción y la fe en Cristo Jesús, cuando Él vuelva por segunda vez, nosotros vamos a vivir, pero no vivir una vida tan corta como la que tenemos acá en la tierra. No vamos a vivir 80 años, no vamos a vivir 70 años. Vamos a vivir eternamente en el cielo con Jesús. El día de hoy, quiero que te quedes con este mensaje. Cuando Jesús le responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Deja tu vida en las manos de Jesús, porque no hay lugar más seguro que ese. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.